Bueno, hola, yo soy Sebastián. Yo soy Jonathan. Y yo soy Sara. Sí, hoy vamos a hablar del conversatorio, pues no un conversatorio, la charla que dio Méndez de Rocha sobre como un evento conmemorativo hacia Vilanova Artigas en el cumpleaños número 100, según lo que entendí. Entonces, estamos hablando de que Sara nos va a dar un contexto histórico porque ya se puso a hablar y a entender un poco más de por qué hablaba tanto de Moscú y Cuba en su charla. Entonces, cuéntanos. Bueno, bueno, así resumiendo más o menos lo que logré encontrar, pues es sobre todo pues sobre Vilanova Artigas y pues encontré como que en 1945 él se unió pues a un partido comunista de Brasil y que luego más adelante en 1964 como que ocurrió este golpe militar pues en Brasil y entonces pues se empezó esta dictadura militar y pues que a raíz de eso empezaron como a perseguirlo tanto en todo como educador, porque él, como que Méndez también hacía mención en que él ponía muchísimo de sus ideas políticas en su arquitectura y que para él la ciudad era como esta ciudad para todos, que es algo que Méndez de hecho ya había mencionado, y que por eso él utilizaba como siempre la honestidad de estos materiales y las rampas y todo este tipo de cosas también como para transmitirlo, porque para él la arquitectura es un lenguaje como para Méndez de Rocha también. Sí, Y eso. a mí me parece súper interesante porque en el video hay una parte en la que Rocha dice que Artigas era más que un individuo, era un profesor. Y, y lo que dices, o sea, habla muchísimo de la educación y de las formas de educar y de cómo Artigas tenía, pues obviamente una gran influencia en Da Rocha. Eh, por toda esa forma de educar, de pedagogía, de pensamiento político, según lo que entendí. Y eso me pareció súper interesante, pues, a entender cómo este arquitecto fue el que diseñó y él lo nombra Da Rocha la FAO. Entonces, ver plasmadas esas ideas de las que él habla en ese edificio me parece, pues ahora cobra sentido. Sí, porque también cosa que él habla bastante en el video pasado, por lo menos también era como ese enfoque que tiene él en la educación, como que es algo súper importantísimo y hablar de los jóvenes y pues todo el discurso que nosotros también siempre hemos escuchado, que los jóvenes son el futuro y demás. Y una cosa que no sé si le entendí mal, pero él decía que también precisamente por eso de ahí había salido la revolución soviética, ¿no? Como antes, no, yo no soy político ni nada, como que no me interesa, pero sí, antes era como que simplemente todo el mundo sigue lo que se diga y ya, pero pues luego se comenzaron a abrir más las universidades y los colegios y todo más, y la gente pues comenzó a pensar, ¿no? Entonces te comenzaron a tener muchas más ideas y todo esto, entonces que por eso él decía que era tan importante la educación y el desarrollo y que también la misma arquitectura como que reflejara esta Ahí educación. es importante porque él habla mucho, ahí habla de Cuba y de cómo en Cuba era un país súper analfabeta, que después pasó casi 100% analfabeta, que después pasó a convertirse en uno de los más educados, donde más educación pública había, y eso, según lo que entendí, pues le admiraba muchísimo. Sí, es más que todo como por este método de enseñanza que es como de persona a persona, como de voz a voz, que básicamente como que compartían que no necesariamente tienes que tener a una persona como en esa zona como privilegiada, por decirlo así, para repartir la enseñanza, sino que se puede dar desde la sociedad, como la sociedad construyéndose a ella misma, que es algo Mm, que me pareció interesante. Y cuando mencionó Méndez a lo de Latinoamérica, hablaba como sobre que el potencial que tenemos en especial aquí es ese de transformación de estructuras arcaicas. Y yo ujú. pensaba, bueno, nosotros tenemos muchos problemas, somos de los, bueno, digamos aquí Colombia y bueno, también se traslapa como a Latinoamérica, de las sociedades más desiguales. Entonces yo pienso que esta idea como de arquitectura social que tenía tanto Vilanova como pues Méndez de Rocha viene mucho de ahí, como que nosotros tenemos una sociedad que claramente está inconforme por las altas brechas de desigualdad que tenemos y al mismo tiempo hay una oportunidad como para transformar las cosas. Mm, súper chévere. Creo que ya se nos acabó el tiempo y había un punto chévere también que habla al final, que no entendí muy bien cómo lo conectaba, pero hablaba sobre las columnas, cómo estas trataban de volverlas cada vez más y más delgadas en búsqueda
como en una búsqueda estética, desafiando esas estructuras que ya están dadas y pasan a hacerlas, y después habla como de cómo de ahí se empezaron a formar los distintos estilos clásicos de columnas. Bueno, no entendí muy bien, pero otro tema que me pareció interesante que no tocamos. Creo que eso es todo, ¿no? Pues sí, gracias. Gracias. Gracias.